Y hasta aquí los libros que me he releído del colegio y del instituto. Y ahora vamos con los que me he releído por voluntad propia, que son estos de aquí, más los de Fairy Oak y Harry Potter, ¿vale? Vamos a ir hablando uno por uno conforme vayan saliendo, ¿vale? No van a ser por orden cronológico. Bueno, sí, el primero sí. Este es mi libro favorito forever and ever, porque fue el primer libro que yo me compré con un dinero que era enteramente mío. O sea, yo estuve ahorrando para este libro. Tendría unos 11 años, más o menos, y bueno, yo en aquella época sacrifiqué viajes de la feria, de las atracciones, para comprarme este libro, que valía 11 euros, que ahora lo pienso y era súper baratísimo, porque en él encontramos un catálogo de seres fantásticos divididos por seres fantásticos de tierra, de agua, de aire y entre dos mundos. ¡Qué maravillaos entre las ilustraciones! Son una pasada. Todas tienen un colorido brutal y bueno, cada página es un capítulo que va sobre una criatura fantástica, divididas en estos grupos que he dicho antes. Esto, por ejemplo, son los unicornios. Entonces te pone una imagen de estos seres, un subtítulo que pone animales fabulosos, símbolos de la pureza, y después te cuenta una leyenda sobre este animal fantástico. Otro libro que he releído por placer ha sido Orgullo y Prejuicio, y he de reconocer que lo releí sobre todo porque quería darle una segunda oportunidad, porque la primera vez que lo leí me dejó muy meh, porque también lo leí en una época mala de mi vida, ¿vale? Y pues eso, yo no quería que este libro tuviera esa nota de 3 sobre 5, porque es muy meh, está bien, pero y es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, por favor. Entonces lo volví a releer y tiene un 5 de 5. De hecho, estoy pensando en releerlo otra vez. Otro libro que he releído, esta vez de un carácter más juvenil y contemporáneo, es La probabilidad estadística del amor a primera vista, de Jennifer Smith, que es un libro que me tocó en un sorteo, el primer libro que me tocó en un sorteo de mi queridísima Eterea. Os dejo su blog por ahí abajo, que hace unas reseñas completísimas, y pues lo leí, me encantó. O sea, no esperaba que me gustara tanto. Es una historia de amor juvenil maravillosa y divertida, no sé, me encanta y con mucho sentimiento, además mucha profundidad, no sé, me encanta este libro, y lo releí en tercero de carrera y eso, y me encantó, y lo releeré en algún momento más de mi vida, seguro. De una temática completamente diferente tenemos El mejor lugar del mundo es aquí mismo, de Francesc Miralles y Care Santos, que es un libro de autoayuda, podría decirse, pero no es un libro de autoayuda, en plan, la protagonista tiene que salir de un gran bache en su vida y pues vamos viendo cómo ella se recupera de esa depresión, de ese bajón, y por eso digo que es un libro de autoayuda, porque también te da un poquito las claves para sentirte mejor contigo mismo sin necesitar nada extraordinario. Este libro yo le encajaría dentro del realismo mágico, que es lo que hace especial a este libro, y no sé, es muy metafórico y está maravillosamente bien. Este libro se lo he recomendado yo a muchísima gente, de hecho veis lo desgastado que está, bueno, no sé si lo apreciáis, pero está un poquitín desgastado, y es por eso, porque se lo he dejado a muchísima gente, a mi madre, a mis amigas, y a todo el mundo le ha encantado, así que pues os lo recomiendo también. Y además la portada, por favor, la portada, esa taza de chocolate caliente es amor. Y ahora empezamos con las relecturas de Neil Gaiman. El primer libro que me releí creo que fue La joven durmiente y el uso. Esta es la versión en inglés, porque me lo leí 2 veces, me encantó, y pues dije, venga va, vamos a lanzarnos a leer en inglés. Todavía no lo leí. Fue el primer libro que pedí de Book Depository y nos estoy encantadísima con él, ¿vale? Porque la edición es igual que en castellano, solo que en otro idioma. O sea, flipar la edición. Y las ilustraciones, pues ya sabemos todos que son una auténtica pasada. Spoiler. Vale, no sé si lo veréis, pero son maravillosas. Tiene detalles en dorado, es en blanco y negro, es brutal. Está ilustrado por Chris Riddell y es una maravilla de libro. Después tenemos Stardust, que lo estoy releyendo y pues nada, otra maravilla. Es que no sé qué decir de Neil Gaiman, ¿vale? O sea, me encanta cómo escribe y me encanta todo lo que escribe, porque no es el qué te cuente, sino el cómo te lo cuenta. Y a mí cómo me cuenta Neil Gaiman las cosas me encanta. Así que he releído estos dos, he releído Coraline, Neverwhere. El libro del cementerio lo he releído, en plan, he leído la novela narrada y la novela gráfica. Y por último, los libros que más he leído en toda mi vida son los de Fairy Oak, sobre todo el primero, lo he releído innumerables veces.
Y los otros, el segundo libro creo que lo habré releído como 3 veces, el tercero lo habré leído 2 o 3 también, y luego Capitán Grisam y el amor y los hechiceros días de Shirley los he releído una vez cada uno. Y son maravillosos todos. Y ya, por último, la saga de Harry Potter. Del primer libro me lo he releído como 3 o 4 veces, tanto en papel como en audiolibro, y los demás me los he leído todos 2 veces. Y el año que viene o al otro volveré a hacer relectura de todos. A lo mejor me salto el primero, pero los demás los releeré todos porque me encantan. No sé, siempre descubro cositas nuevas y me va encajando mejor el mundo de J.K. Rowling. Y eso. Y esos son todos los libros que he releído. Espero no dejarme ninguno, que ahora sí seguro que me dejo alguno, sobre todo de los de la infancia, porque todos los que he dicho que he releído por placer son ya más de adolescente, joven adulta. Pero en la infancia seguro que habré leído también un montón de libros infantiles, que ahora me están viniendo a la mente un montón de libros y no los voy a nombrar todos porque si no este vídeo se hace eterno, no sé cuántos minutos llevo ya, no quiero saberlo. Así que nada, espero que me digáis vosotros si os gusta releer libros, si los releéis, por qué los releéis. Yo es básicamente porque me encanta, me fascina y quiero volver a ese mundo y redescubrir todo lo que me ofrecen esos libros, esas historias y esos personajes y los disfruto mucho. Ya está, es que lo paso bien con ellos y ya está, es que ¿para qué más? Pues igual que con las canciones, me encanta escucharlas, lo paso bien con ellas, me transmiten cosas y me gusta lo que me transmiten y pues nada, y me siento viva cuando estoy escuchando esta música o leyendo estos libros. Decidme qué libros y qué música releéis más, escucháis más y nada, esto es todo por hoy. Leed muchos libros y escuchad más música aún. ¡Mua!